Seguimos acá en esta edición de Subite al Podio que le rebautizamos como Subite a la Feria. Sí, bueno, es una reversión que lo hemos hecho en base a esta semana especial que estamos teniendo desde acá, desde el predio de la Feria del Libro. Y vamos a tener, al menos en nuestro ciclo, que va en este horario, la primera entrevista. Claro, ayer tuvimos una, pero... Claro. Sí, habíamos hecho el turno mañana. Exacto. Pero, claro. Pero estaba relacionada. Escuchamos un audio, no fue una invitación acá en este pequeño estudio. Era deportivo, hay que decir que el equipo de producción se movió rápido. Sí. Tuvimos la noticia del día a la mañana. Claro. Y la replicamos acá. Y bueno, y a la tarde el público se renovaba. Pero tal cual. Ahora tenemos ya sentado a nuestro lado al profesor Santiago Rosa, le damos la bienvenida. ¿Cómo va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, y un saludo a la teleaudiencia, a la audiencia y a la gente que está pasando por acá y ve tan lindo. Así que gracias por invitarme al podio, ¿eh? No, por favor, lo subimos. Me subido a la feria del podio. Sí, aparte está estratégicamente en el medio ubicado. Sí. Está primero en el podio. Claro, primero en el podio, sí, bueno. Está muy bien. En lo más alto. Además vos al profe lo conocés. Yo te he escuchado en otras entrevistas de una radio amiga como Vorterix. Sí, claro. Con Rolito. Sí, el Rolo Martín. No. Un espacio que el profe mantiene todavía. ¿Lo mantiene todavía? Muy bien. Cada 2 semanas, cada un mes. Cada 15 días. Cada 15 días. Y te digo que muy picante con las preguntas. Sí, muy temas picante. Masonería conocía. Es muy incisivo. Muy incisivo. Teorías conspirativas conocía. Fantasmas conocía. En todo. Un conocedor. En todo podíamos compartir. Qué maravilla. Con el profe más de una vez terminábamos siempre hablando de Contacto, la película de Robert Zemeckis, que nos encanta. Para mí es la mejor película que hay. No sé por qué, pero siempre terminábamos hablando de Contacto. De paso la recomendamos. Pero bueno, ahora, además de esas charlas habituales, podemos obviamente hablar de el libro que ha reeditado y que presentará este domingo acá en la feria. Bueno, ¿de qué se trata no solo el libro, sino bueno también esta reedición, este relanzamiento? ¿Cómo va a ser también la presentación del domingo? Bueno, este libro es un proyecto dinámico que siempre se va renovando. La idea es contar leyendas de la provincia del Neuquén. Sí. Abarca la provincia. Abarca la provincia, pero es una cuestión, una nomenclatura por ahí muy artificiosa. Porque ¿cómo podés dividir por provincia? ¿Por qué Río Negro no tendría las mismas criaturas o los mismos seres elementales o los mismos fantasmas que tiene la provincia de Neuquén? Y por otra parte te digo que es dinámico porque cada vez que hablamos de la aparición del Viborón, del fantasma de la Dama de Blanco, de alguna oleada ovni o de las huellas masónicas en una ciudad, en toda la región se van replicando cosas. Yo creo que el tema emblemático es el Viborón. Bien, es como lo más característico, lo más representativo que se puede tener acá. Sí, que es un tema que cuando lo tocamos en los medios de comunicación tenemos que privarnos de decir los datos de quién es el dueño del Viborón. Claro. Porque hoy hay gente que tiene el Viborón en la zona. Bien. Y te llama la gente, te dice, los fulanos que tienen tal supermercado tenían un Viborón. Entonces yo lo tengo que negar de plano porque si no nos harían una especie de juicio a cada instante. Lo negamos de plano. Pero lo cierto es que ahora que está la serie de Carlos Menem, Carlos Menem tenía un Viborón, con perdón de la expresión, que traía mala suerte y todo. ¿Ahí en Olivos? No, lo tenía en La Rioja. En Arequito. Cuando era gobernador. Lo tenía en La Rioja. Anillaco. Cerca donde él tenía su famosa pista de aterrizaje. Claro, Arequito era la Sol. Y es una pero esto es cierto lo que te cuento porque un paisano, un empleado de él, de una de sus tantas chacras que tiene por allí, en sus campos, dijo que él era el encargado de alimentar al Viborón. Y el Viborón no es otra cosa que un pacto con el diablo, que se da a través de un huevo que pone es un huevo que pone un gallo. Ya arrancamos raro ahí, ¿no? Sí, claro. Y que lo va a incubar o un ofidio, una víbora, o un sapo, un sapo, una rana o una lagartija. Y es del tamaño del huevo, el tamaño de una pelotita de ping-pong. Cuando se abre, sale una especie de viborita peluda, como algunas orugas que tienen pelo. Y si se lo observa de cerca, tiene el rostro de un niño y llora como un bebé. Se alimenta de carne humana.
Así que imagínense ustedes de dónde sacan la carne. Tienen que tener cerca un cementerio. Claro, claro. Porque generalmente se lo vincula a las familias mafiosas también. Claro. Para los cuales la carne, conseguir carne humana no... Podrían desaparecer algo ahí. Dije carne, pero es carne humana en realidad. Sí, ¿no? Sí. No tienen problema en acceder a fragmentos de carne. Me imagino que no. Bueno, y el biberón empieza a crecer y lo tienen que hacer crecer cada vez más y más y más. Y en ese momento se produce un pacto entre el dueño y el biberón, que lo tiene que tener en un sótano. Es un animal que vive en la oscuridad. Y crece unos 6-7 metros, entonces la persona que hace el pacto empieza a tener fortuna de la noche a la mañana. Claro. Se enriquece. Por eso está asociado en muchos lugares de la Patagonia con gente que tienen cadenas de supermercados, cadenas de negocios, son potentados. Ahora, si se le muere el biberón, la fortuna se... desaparece. Sí, se le desploma. Y la persona cae en una desgracia inversa al lugar donde, ya que estamos subidos al podio, ¿no? Sí. Contra más te subí al podio, más fuerte la caída, ¿no? Bueno. Y bueno, eso se da en toda la Patagonia. Se replica en muchas provincias, pero acá tiene características propias. Claro. Porque la gente en el campo sabe que cuando va caminando y ve el huevito del culebrón, que es un huevo que deja un gallo perdido, no anida. Claro. Pero la gente lo agarra, algunos le tiran una piedra para romperlo, otros se escapan y otros lo guardan en el bolsillo con el propósito de volverse ricos, poderosos. Claro, con esa ambición. O tener todo tipo de mujeres o de hombres según se trate el gusto del propietario, porque el diablo no escatima nada. Bien, me imagino. Esas historias, esas y otras historias las hemos ido recopilando en este libro, igual que las historias de fantasmas, como el fantasma de la Torre Talero, los fantasmas de los hospitales, los fantasmas de las discotecas. Es increíble. Hay muchas historias sobre esas. Muchísimas. Y cada barrio donde contamos que hay un fantasma, aparecen los vecinos de otro barrio, che, tenés que venir a contar la historia del fantasma de mi barrio. Porque en mi barrio también se aparece fulanito y fulanita. Bien. Y entonces ahí nos encontramos con que es una tarea infinita. Y vos ahí el proceso, por ejemplo, es, no solo investigar, sino también obviamente hablar con la gente, es un trabajo minucioso. Sí, porque no son historias recreadas, sino que muchas veces lo que recreamos es el nombre de los protagonistas y algunos datos. Porque aparte nos toca hacer el recorrido en el cementerio central. Sí. Una vez por mes hacemos el recorrido histórico. Eso está bueno para que lo sepa la gente, por si alguno se quiere... Cristian puso cara como decir me anima. Le dio miedo, No, sí, sabía. ¿Vos lo harías? No. Bien. Yo no lo hago. Cristian no. Venite un día. Venite porque es una experiencia muy linda en tanto que te permite conocer la historia de quienes nos antecedieron en la vida histórica y política de Neuquén. Están los grandes próceres, los chicos del Museo Paraje Confluencia, dan una clase y al final yo cuento las leyendas urbanas, que son las leyendas urbanas que me han contado sepultureros, policías, personas que van a dejar sus ofrendas. Algunas no las podemos contar, pero por ejemplo, se aparece el fantasma de una nenita. Ahí en el... Sí, que la llaman Rosita. Ahí ya el miedo nos ganó. Hay un sector donde están los niños y se aparece porque en las culturas criollas, los pueblos criollos hablaban de los muertos angelitos, que los niños cuando morían por su inocencia no acumulaban los pecados. Claro. Pero ¿qué hacían? Iban a una especie de limbo y desde allí a veces no cumplían su misión en la tierra y volvían a aparecerse. Por eso aparecían, por esa razón. Claro, y aparte la gente en el velorio les encargaba cosas, porque sabía que si el niño iba un poquito más cerca de Dios, se acercaban y los velorios de los muertos angelitos, que quizás para nosotros es una cosa macabra, pero ponían a un niño en una cruz, al bebé fallecido, y entonces le tributaban un homenaje con canciones, se le hacían bailes o rezabailes, y se le ponían unas alitas hechas de pluma de gallina o de ave de corral. Relacionados a esta creencia que... Claro, porque el muerto angelito se elevaba a los cielos y a él se le... Hay canciones folclóricas, ay, 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 suelta el violín su llantito, la muerte del angelito. Entonces le pedía la promesa para el angelito que le llevaba la promesa a Dios. Bueno, acá hay muchos niños fantasmas. En la provincia de Río Negro está el Maruchito,
que es una leyenda muy linda. Son leyendas que todavía no he incluido en el libro porque pensamos ampliarlo. Yo quise hacer... Este está, digamos, circunscripto a Neuquén. Sí. Pero podría haber una versión, ¿o estás pensando en una versión que incluya Río Negro? Muchísimas. Muchísimas más versiones. Yo imagino que te encontrás con historias atrapantes, pero también algunas que desechás, ¿no? Sí, mirá, qué buena pregunta esa. ¿Y por qué es un periodista de raza? Mi esposa me obligó a dejar afuera todo lo que eran ovnis y masonería. Ah, bien. Porque me dijo, no tiene que ver con los seres de leyendas. Los ovnis no son leyendas, son partes de enigmas y mitos. Claro, es verdad, no catalogaría como leyenda. Claro. Ni siquiera como leyenda urbana, porque aquí están las leyendas urbanas. Y el tema de la masonería, que es apasionante y es parte también del recorrido, es un capítulo aparte. De hecho, mañana lo vamos a estar dando el viernes, para escuelas secundarias. Puntualmente este tema. Huellas de la masonería, exclusivamente. Claro. Es un tema que da para desarrollarlo por sí mismo. Claro. Porque los masones son una sociedad que fue siempre secreta, que uno no sabía para qué se reunían, pero sabías, por ejemplo, que San Martín fue masón, que los próceres de la Revolución de Mayo, o sea, era más fácil decir quién no era masón que quién era. La mayoría sí lo era. Claro. Por ejemplo, el Congreso de Tucumán, la mitad eran curas, sacerdotes, esos no eran masones hasta cierto momento, porque se sabe de muchos sacerdotes que estaban enlistados en la masonería, aún siendo católicos, y los abogados, que son los grandes masones de la historia, y que tienen sus juramentos y que tienen sus símbolos, y que están presentes acá en Neuquén, en la geografía de Neuquén. Por ejemplo, en la traza de Neuquén, que es una traza masónica porque tiene diagonales, y eso obedece a la escuadra y al compás. Claro. Entonces uno dice, ¿qué similitud tiene la ciudad de Neuquén con la ciudad de La Plata? Muchísimas. La ciudad de las diagonales. Sí, claro. Bueno, porque tiene a su vez cerca de la catedral, la catedral de La Plata tiene 4 estatuas que le dan la espalda y que hacen señas de gestos obscenos, entre ellos cuernitos, ¿sí? Claro. Hacia la catedral, porque la Iglesia Católica siempre persiguió a la masonería. Y acá en Neuquén, cuando se diseña, que la diseña Buquer Roldán, que era un masón, un confeso masón, acá hubo y hay 4 logias masónicas en actividad hoy por hoy. Siempre me preguntan si soy masón, les digo que no. Bien, pero conoces o bueno, estás Conozco a los masones, ocurre, claro. De hecho, el año pasado me vino el gran maestre y me distinguió como una persona profana, porque así lo soy, o sea que no pertenezco a la masonería, pero por difundir esto. Y yo tengo que estar en contacto con ellos, porque ellos te dicen qué se puede divulgar y qué no. Y igual, de todas maneras, mantienen un respeto, digamos, a pesar de que vos, o sea, pueden tener ese diálogo aunque no seas aunque parte. Yo no sea de la pertenencia de ellos. Y saben que yo conozco cosas, porque hemos hablado, porque por distintas situaciones, que yo no revelaría en público, que no las escribiría en un libro. Que hay otras personas que sí las escriben, pero uno corre ciertos riesgos, digamos, sobre todo de traición hacia esa hermandad. Y están en todos lados, Claro. Están en el sistema judicial, están en la política, muchísimos. Es capaz el principal rubro, ¿no? Sí, que no todos, bueno, hemos tenido muchos presidentes masones, claro. Este no, claramente no. Este claramente no. Pero la ciudad de Neuquén se ha formado y se ha forjado con una matriz masónica. Porque, por ejemplo, lo último que se hace es la iglesia. Viste que las ciudades masónicas, a diferencia de la ciudad española es cuadrada, se llama, porque está hecha en base a un cuadrado que se replica, alrededor del cual están las principales instituciones. Una plaza central, la iglesia, la comisaría, la oficina de correos, la escuela. Sí, eso pasa cuando ves alguna imagen de archivo, de cuando las ciudades estaban empezando a edificarse. Correcto. Y ves la iglesia como primer edificio justamente, y después apenas alguna que otra casa empezando. Bueno, digamos, ¿no? En Neuquén no pasa. No. Porque lo último que iban a hacer era la iglesia. Claro, había católicos acá. ¿Por qué no hicieron una iglesia? ¿Cómo se les ocurre hacer una ciudad sin iglesia? Y para los masones, la iglesia era un lugar de oscuridad. Entonces, cuando hicieron la iglesia, que la primera iglesia es la que está al lado de la catedral, que es la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, claro. Los masones se enojan y dicen, crearon un centro de oscuridad, así que vamos a crear un centro de luz. ¿Y qué centro de luz crearon? Una biblioteca. ¿Por qué? Porque los masones reivindican
todo lo que son las bibliotecas, con el iluminismo, claro, con el estudio y con el desarrollo de la razón que litiga con el tema de el dogma o la fe. Pero tienen su religiosidad. No son una religión, pero tienen su religiosidad. Claro. Si no, no tendrían un obelisco como un signo sagrado, que viene del Antiguo Egipto. O sea, el obelisco fundacional de Neuquén es un símbolo egipcio, al igual que el obelisco de la pirámide de Mayo. Claro. Al igual que un obelisco que nadie entiende qué hace en la plaza de Roma, pero que lo llevaron de Egipto hacia Roma. ¿También está relacionado con esto? Muchísimo, porque hay un sincretismo religioso, ¿sí? Las catedrales medievales, quizás sea tema de otro momento, pero las catedrales medievales tenían un montón de símbolos que unificaba el cristianismo con el islam y con símbolos paganos. Cuando haces un recorrido por Europa te encontrás, por ejemplo, ahora la reconstruyeron, pero en la catedral de Chartres había un demonio, estaba el demonio de Asmodeo. ¿Qué hace un demonio en una iglesia? Bueno, es parte de la simbología de las culturas que abrevan en ese sincretismo religioso. Y la masonería tiene un montón de cuestiones paganas. Por eso tenemos no solamente en el centro de la plaza de Neuquén, porque no tenemos una plaza. Neuquén es el único lugar que no tiene plazas, que se llama San Martín. No tenemos ninguna plaza San Martín. No tenemos plaza San Martín. Tenemos el monumento. El monumento a San Martín. Y atrás el obelisco. La gente de la sanmartiniana me mataría si digo que hoy se armó un lío bárbaro en un grupo de sanmartinianos de todo el país, porque ellos niegan que San Martín sea masón. Lo niegan. Pero es algo que se ha sabido, digamos. Es sabido y hay documentos que lo avalan. Ellos rechazan esos documentos. Porque ellos dicen, ¿qué es lo que dicen? San Martín no era masón porque era católico. Pero lo uno no invalidaba lo otro. Claro. Entonces, San Martín, mucha gente cree que, dice, como era masón, lo enterraron a San Martín afuera de la catedral. Porque vos vas a la Plaza de Mayo, sí, está el Cabildo, a la mano derecha está la catedral, y ves que afuera dice, aquí descansan los restos del padre de la patria. Sí. Y hay una llama votiva. Sí. Pero eso es simplemente una inscripción, no es que San Martín esté literalmente ahí. Entonces, cuando vos ingresás a la catedral, en la mano derecha, que se hace todos los días a la tarde, el cambio de guardia de los granaderos, allí está San Martín, en su tumba. Y unos dicen, pero no está dentro de la catedral. Sí, está dentro de la catedral, no en la nave central, en una de las naves laterales. Está de pie, inclinado, su cadáver, de pie, inclinado. Tal es así que las personas que ingresan a la catedral, que se paran frente a la tumba de San Martín, los ojos del padre de la patria están en relación a la persona que los mira. Bueno, a sus lados están sus grandes amigos, sus terratenientes, y están las cenizas del soldado desconocido, de los soldados desconocidos, claro, aquellos que murieron en cumplimiento del deber y que no pudieron ser reconocidos con un nombre, bueno, descansan ahí. Entonces, San Martín tiene toda una tradición, y los viajes de San Martín son interesantísimos para analizar. Entonces siempre tenemos cosas que nos quedan afuera, claro, de este libro. Bueno, yo te iba a decir que tu relato, apasionado por cierto, no se corresponde con la cantidad de páginas que hay ahí. Hay para 10 libros más. Debes tener algunos libros más en mente, ¿no? Sí, porque este libro, además de recopilar algunas investigaciones, y tenemos muchos digamos en proceso, sí, es una guía para que la gente sepa de dónde salen las leyendas de Neuquén. Claro. Pues siempre llamaban a la radio y decían, ¿de dónde salen las leyendas? ¿Qué libro leo para saber? Bueno, nosotros tenemos 3 grandes autores. Tenemos primero a Juan Benigar, que el día que Netflix descubra quién fue Juan Benigar, un croata que se vino acá, que se fue caminando de Cipolletti a Catriel, que tuvo 2 mujeres mapuches, 2 princesas mapuches, que tiene una tumba misteriosa en la ciudad de Aluminé, donde descansa al lado de sus 2 esposas, y que dicen que sus esposas lo venían a visitar después de muertas. Bueno, se lo llama el gran sabio, el que murió sentado, y pertenecía a la teosofía. Yo los invito a que en algún momento googleen los misteriosos signos que hay en la tumba de Juan Benigar. Después tenemos a Berta Kessler, que también es una mujer que escribía sobre mitología de la isla de Malta.
y que ella era enfermera, se viene acompañando a su esposo a la ciudad de San Martín de los Andes, y allí empieza a curar gratuitamente al pueblo mapuche. Entonces ellos le tributaban tal respeto que le hicieron poseedores de los secretos. Ellos les contaban de los espíritus que en las montañas les contaban dónde estaban las vetas de oro, dónde estaban los secretos enterrados, porque los españoles vinieron a buscar la ciudad de los Césares aquí, ¿no? Bueno, ellos se los decían. Claro, a partir de esa relación le conferían eso. Y después está el tercero, que es el más grande, que por eso los recopilé acá, y hay un listado de esos libros, que es el doctor Gregorio Álvarez, que es una figura maravillosa, primer docente, primer médico de la Patagonia, claro, de nuestra zona, una persona que tiene un trabajo sobre la inmortalidad, porque él recogía musgo y recogía líquenes del domullo de los volcanes y los ponía en frascos, y había descubierto que meses y meses encerrado el frasco, que no entraba el aire, esos líquenes, esas algas seguían vivas. Se mantenían. Lo buscaba gente de todo el mundo al doctor Gregorio Álvarez. Bueno, parte de toda esa literatura está acá, es una guía, una recopilación. Por eso es tan pequeño, porque es una modesta recopilación que yo hice con lo que me contaban, pero además están los libros. Es un puntapié, digamos. Un poco es un puntapié. Y hay un libro muy importante de Raúl Ridner y Ana María, nunca me acuerdo el nombre de ella. Qué lindo Raúl Ridner. Bueno. De General Roca, que eran profes de la... Sí, claro, de la universidad. Con Sol lo estuvimos de profe. Y tiene un libro que se llama La Patagonia tiene luces, que ya no se consigue más, que ojalá se reedite, con dibujos del Chelo Candia. Y que hicieron una recopilación tan prolija. Yo verdaderamente, siempre que presento mi libro, digo que me inspiré en el libro de ellos. Claro. Como no se conseguía, hice el mío propio. Pero es una maravilla cómo ahí sí recopilaron tema de los ovnis. Dice, ¿qué tienen que ver los ovnis con las leyendas? Es que los pueblos mapuches hablaron de luces en el cielo. Claro. Y ahí se convierte en leyenda. Claro, hablaron de las piedras coloreadas de Colomichicó, hablaban como de pasajes a otras dimensiones. Claro. Y uno dice, no con estas palabras, no decían puertas dimensionales, ellos tenían sus propias palabras, pero bueno, don Gregorio Álvarez hablaba de las piedras vivas de Neuquén. Claro. Piedras enormes que se desplazaban, pero estamos hablando de piedras de 7.000 kilos. Claro, sí, algo que sería imposible de mover. Hay una piedra que está, la marca de la piedra, abajo de un barranco, en la tierra, incrustada, y la piedra está arriba del barranco. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. O sea, las dimensiones de la oquedad que hizo, del agujero, son las mismas que el contorno de la piedra. Claro, decís, la piedra se cayó y dejó esa marca, perfecto, pero ¿cómo volvió a subir un paredón de 12, 14 metros? Claro, no hay manera. Claro. Y dicen que sí, que saltó. Porque don Gregorio Álvarez hablaba de las piedras vivas. No, bueno, la verdad que es apasionante como lo contabas, toda esta historia. Está todo aquí en el libro, el puntapié, como decíamos, ¿no? Esta guía, una iniciación puede ser también, ¿no? Una aproximación. Sí, es un libro de iniciación en la lectura, claro, porque está escrito muy, muy sencillo, no tiene un rigor académico. Tiene sí una guía precisa para que la gente sepa qué libros ir picando, ir leyendo. Y lo presentamos el día domingo. Sí, quiero decir eso, reiteremos la invitación. El día de la primavera, si no tienen nada que hacer. Claro, le estoy diciendo a mis amigos, si a las 4 de la tarde, el día de la primavera, no tenés nada que hacer, te venís al auditorio acá del Museo Nacional de Bellas Artes, muy bien, en Marcelo Hugo Verbel, y va a haber sorpresas. Ok. Va a haber sorpresas. Que lo sepan. Bueno. Va a haber sorpresas, cosas que no entraron en el libro, que van a animar, como le decía Cristian, una próxima edición. Y bueno, agradecerles a ustedes, felicitarlos por este stand maravilloso, que convoca gente que anima verdaderamente que los medios de comunicación estén cerca del libro y de la fiesta del libro. No hay por qué, obviamente, te agradecemos también este ratito que pasaste por acá. Y bueno, obviamente hacemos la invitación a la gente para que el domingo siga escuchando un poco más de estas historias. Ahí lo vamos a estar esperando y muchas gracias. Gracias por venir, bajate del podio. Me bajo despacito del podio, no me voy a tropezar. Se baja del podio el profe Santi Rosa, pero nosotros seguimos con la transmisión desde acá. Ahora vamos a una breve pausa y rápidamente continuamos.